Listo, estimados aprendices. Entonces, damos inicio formal a nuestra sesión para el día de hoy, 13 de marzo de 2025 a las 6:30 p.m., correspondiente a su instructor de comunicación, Miguel Camilo Díaz. Voy a abrir aquí un momento la cámara para saludarlos un poquito, tener un poco de contacto para que se den cuenta que aquí está su instructor. Para los medios virtuales son diferentes, entonces tratamos de humanizar lo más que se pueda esta sesión, de hacerlo más interactivo que se pueda y lograr transmitir y conectar con ustedes para traerles esta información tan importante. Entonces quería darles un saludito. Voy a cerrar la cámara por cuestión de transmisión. Creo que es mucho mejor. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Bueno, entonces nos fuimos. Primero, entonces, vamos a presentar la agenda del día de hoy. Esta evidencia se llama Reflexiones sobre Introducción a la Comunicación. Es una evidencia muy interesante, muy importante lo que vamos a aprender hoy. Para ustedes que se mueven en el contexto del desarrollo publicitario, de la publicidad, de las estrategias, de la comunicación, es clave lo que vamos a ver hoy. Entonces, la agenda que vamos a desarrollar será la bienvenida, hacer una breve presentación. Posteriormente haremos la explicación del tema, de la evidencia, unos ejemplos de esta evidencia que han hecho aprendices de otras fichas para que ustedes tengan claridad sobre lo que hay que hacer. Y posteriormente una breve actividad de interacción para luego hacer el cierre. Entonces, dicho esto, iniciamos. No sé si me escuchan bien, por favor me confirman por el chat, muchas gracias. Sí, señor, sí lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, entonces nos fuimos, mis estimados aprendices. Bueno, les he traído hoy una historia de este personaje que está en la diapositiva. No sé si alguno o alguna de ustedes lo reconoce. ¿Me pueden contar quién es ese señor que está allí en la foto? O no, de pronto no lo reconocen. De pronto si quieren escribir por el chat, si no quieren usar el micrófono, está bien. Si no están seguros o seguras, no hay problema, pueden escribir sin inconveniente alguno. Él es el creador de la marca Apple, ¿cierto? Ay, se me escapa el Correcto. nombre. Steve Jobs. Steve Jobs. Gracias, Lucy, correcto. Steve Jobs, muy bien. ¿Y por qué lo he traído hoy? Bueno, lo he traído porque la empresa de Apple, que son los de los iPhone, los de los iPad, los de los Mac, una empresa que es reconocida a nivel mundial, estuvo en crisis por largo tiempo y es muy interesante ver cómo surgió, o cómo resurgió más bien, de entre las cenizas. Y todo gracias a sus estrategias, a sus muy buenas estrategias publicitarias, a sus muy buenas decisiones en las estrategias de comunicación y en tener un concepto claro al cual apuntar. Entonces, de lo que vamos a hablar específicamente hoy es de un aspecto que podría parecer o tener más bien baja importancia a la hora
presentar un producto o de hacer una compra más bien. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que la caja en la que viene un producto es importante? ¿No es importante? ¿Será que el embalaje? ¿Será que el material? ¿Será que los colores? ¿Será que la textura? ¿Es importante? ¿Es importante abrir el producto y tener alguna experiencia? ¿O no es importante? ¿Qué piensan ustedes? Los leo por el chat. De nuevo. Bueno, veo que Susana está escribiendo. Ella dice que sí es importante. ¿Por qué Pues yo consideras que considero es que importante? también es importante, compañero Soter, porque es como la primera, como el primer contacto que uno tiene con la marca y con el producto. Entonces, para mí es muy importante lo que se ve a primera vista, es como un libro, ¿no? Aunque no se debe juzgar el libro por la portada, pero siento que sí, que es lo primero como, es lo que el primer contacto que tiene uno con la marca y con el producto, es esa parte del empaque. Muy bien. Gracias, Berlis, por tu comentario. Dice Susana, bueno, Luciliana dice que es muy importante. Laura Valentina aún está escribiendo, entonces ya leo su comentario. Mientras tanto les voy contando y coincido y más adelante vamos a ver la razón desde el punto de vista de comunicación y desde el punto de vista técnico, porque es importante y no solo es importante, también es muy importante. Dice Laura, sí es importante porque todos los seres humanos somos muy emocionales. Bien, y al tener contacto con algo que quieres es emocionante. Muy bien, Laura, muy bien la respuesta. Entonces, ¿qué pasó en ese momento cuando Steve Jobs toma la decisión, cuando volvió, después de haberse ido, porque la misma junta directiva de la empresa de Apple, de socios, decidió que él no tenía ni voz ni voto en esas decisiones, en las decisiones de las presentaciones de las cajas, de los productos, y eso llevó a que él se fuera, él creara otra empresa que se llamaba Next, también tenía el logo de la manzanita, y ahí fue que Apple comenzó a ir hacia abajo. Cuando Steve Jobs dejó de ser la cabeza de las decisiones de Apple, surgieron muchos problemas. Contrataron al mejor en marketing que existía en esos momentos, que era el de Pepsi. La historia de Pepsi y Coca-Cola se las contaré luego en otra sesión. Pero lo cierto fue que contrataron al CEO en esa época de Pepsi para darle el departamento de marketing y que tomara las decisiones. Y esto llevó a que Apple casi quebrara. Entonces, cuando volvió Steve Jobs y decidieron con el departamento de publicidad, en el 95, más o menos fue eso, encontró Steve Jobs la empresa en muchas dificultades, casi a 6 meses de la quiebra prácticamente, mientras Microsoft se reía de ellos y de lo que estaba pasando. Entonces, lo que se pensó Steve Jobs en un principio fue lo que ustedes acaban de decir. Algunos de los comentarios que escribieron en el chat coinciden. Dice que la experiencia comienza antes de tocar el producto. ¿Qué significa eso? Como lo dijo Laura Valentina, es porque los seres humanos, y eso también lo dice la neurociencia, reaccionamos primero a una nueva experiencia. Entonces, eso va a ser lo que va a quedar allí encriptado prácticamente en el cerebro. La experiencia antes de llegar
a tocar el producto, a tener una experiencia posterior o a probar el producto como tal. Entonces, ¿dónde comienza la experiencia? Cuando ustedes ven las cajas, cuando ustedes ven los posts que colocan en las vallas o en las publicidades gráficas o en los comerciales, o si pasan por una tienda, por ejemplo, y allí está la publicidad. Esa es la primera experiencia. Existía un brillante diseñador industrial llamado Johnny Ive, que era el jefe del departamento de diseño. Lo primero que hizo Steve Jobs cuando llegó fue irse al departamento de diseño y empezar a mirar qué era lo que tenían en esos momentos y cómo podían cambiar esa experiencia antes del momento de verdad. En términos técnicos, es el momento de verdad, pero la caja es fundamental porque es cuando se empieza a comunicar inconscientemente. Ojo a esto porque es una experiencia sensorial donde está involucrado el olor, cómo huele la caja, el sonido que produce cuando se abre, la parte visual, el color que tiene que estar perfecto. Bueno, generalmente los productos de Apple vienen muy bien empacados y viene perfecto. Entonces, ellos consideraron que había que invertir allí. Muchos dijeron que no, se rieron de ellos por invertir en las cajas, pensando que quizás la gente no se fijaría en esos detalles. Pero bueno, entonces lo que ocurrió fue totalmente lo contrario. ¿Por qué? Por la experiencia que les relataba anteriormente y al mirar los bordes de la caja, que son perfectos, que la revelación del producto no viene de inmediato al abrir la caja, sino que viene por varias capas, materiales de primera calidad, unas cintas adhesivas en la parte de atrás, una experiencia de apertura muy precisa y un sonido característico al abrir la caja. Entonces se hicieron varias pruebas, papeles, cajas, texturas, y cuando se llegó a la caja original, por ejemplo, del iPhone, se obsesionaron con el acabado del papel, la dureza, la resistencia de la tapa al abrirse y cómo esto pudo más bien calar en el consumidor. Cada elemento fue intencional, no fue algo improvisado o que estuviera allí porque sí. Fue un impacto revolucionario. Y ese destapar la caja o hacer el proceso de unboxing en inglés se convirtió en una experiencia cultural. Cuando la competencia se dio cuenta de eso, comenzaron a mejorar sus cajas, sus embalajes, pero ya Apple les llevaba la delantera, muy lejos. Si quieren, busquen por YouTube, hay tutoriales de eso, o hay canales más bien dedicados al unboxing de Apple, y ahí lo van a entender mejor. De pronto mañana les publico un video por el grupo, se los envío para que lo tengan ahí. Entonces, al darse cuenta Apple que la acogida era tanta, decidió patentar sus cajas de iPhone y de iPad para que nadie pudiera copiar el diseño exacto, ni el embalaje, ni la experiencia al abrirlo. Eso lo que hizo fue crear una experiencia única. Y hoy día siguen invirtiendo millones en mejorar esa experiencia. Pero ¿por qué Steve Jobs tomó esa decisión?
porque él creía que la excelencia estaba en los detalles, que todos los detalles eran importantes. La caja, la forma de cómo vienen empacados los cables, los sonidos, como dije anteriormente, el olor, y todo eso hace que el cliente, o bueno, el consumidor final, tenga una experiencia única. Entonces, el cerebro, ¿cómo reacciona? Esto lo dice la neurociencia, a una experiencia nueva y única. De una vez va a haber conexión. Por lo mismo, por la novedad, va a quedar allí incrustado. Y finalizo esta historia con algo que decía Steve Jobs, que la parte trasera de la valla es tan importante como la delantera. Bueno, muy bien. Dicho esto, entonces iniciamos, y con este contexto tan interesante, iniciamos nuestra sesión. Bueno, entonces, hablar de comunicación es hablar del ser humano. Bueno, vamos entonces por partes. Primero vamos a hablar un poco de la comunicación. Posteriormente lo vamos a conectar con la comunicación eficaz en campañas publicitarias o campañas de comunicación publicitaria. Entonces, el ser humano es social por naturaleza. Desde su historia, desde su nacimiento, incluso desde el vientre estamos comunicando. Cuando ustedes, no sé si han tenido la experiencia, si tienen hijos, hijas, han sentido esa conexión desde el inicio y no necesariamente con palabras. Entonces, es un proceso que tiene historia, que tiene cultura, y la historia inicia desde allí. Una incidencia genética que configura la forma de percibir el mundo, relacionarse con los demás. No es coincidencia que ustedes se comuniquen de una manera X o Y. Eso tiene un componente genético y tiene un componente aprendido por ustedes desde sus modelos iniciales. Es decir, desde su mamá, su papá, sus tíos, sus hermanos, sus profesores, cuando empezaron a hablar, a dar los primeros pasos, a comunicarse a través del llanto. Y eso tiene un ciclo, que es pensar, sentir y actuar. Entonces, hablar de comunicación es hablar de elementos, de un mensaje, de lo que vimos por allá en la primaria, que existe un emisor, un mensaje y un receptor. Entonces, el emisor envía el mensaje por un canal de comunicación que es el medio, y el receptor debe recibir el mensaje y emitir una retroalimentación, la que sea. En ese orden de ideas, según Pinto 2011, la comunicación es el factor individual más importante que afecta a la salud y las relaciones de una persona con los demás. ¡Wow! Se preguntarán, bueno, pero ¿cómo así que la salud? Si la salud tiene un papel preponderante y fundamental. ¿Por qué? Porque una persona que no se comunica, que no puede hablar, quizás que no puede expresar lo que siente, eso puede ser dañino para su organismo, eso puede ser perjudicial, incluso tóxico para su salud. Porque como lo dije anteriormente, por instinto, y los individuos somos seres sociales, así sea con nuestro círculo más cercano. Entonces, siempre estaremos en comunicación, en interacción. Y es muy importante aprenderlo a hacer bien. Comunicarse es un proceso complejo. Bueno, de hecho es muy complejo. Y llegar a tener una buena comunicación, una excelente comunicación con las demás personas, sean nuestros familiares, nuestros amigos,
nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de grupo del SENA, los instructores, los coordinadores, etcétera, etcétera, no es tan fácil por muchos motivos. Bueno, eso ya tiene que ver con nuestro concepto de la asertividad y cómo trabajemos en ese concepto, porque siempre lo podremos mejorar. Esa es la buena noticia. Esto no es un proceso que llegue hasta un punto y ya seremos los comunicadores. No, realmente no es así. Siempre podremos mejorar. El proceso. Bueno, primera parte, la naturaleza de la comunicación. Entonces, en la naturaleza de la comunicación tenemos precisamente un contexto de interacción donde tenemos el proceso básico, donde tenemos un emisor. Vamos a ponerlos en un ejemplo. Cuando los llama su jefe a la oficina. Uy, qué susto. Pero no, resulta que era para darle un ascenso. Uy, qué descanso. Para subirle el sueldo. Bueno, esas cosas tan buenas no pasan muy a menudo, pero es posible, no perdamos la esperanza. Entonces su jefe sería el emisor, le va a dar un mensaje, ojalá no sea la prueba, ha sido un placer trabajar con usted, y usted sería el receptor, recibe el mensaje y le da una retroalimentación. Si es un ascenso, pues será un abrazo a su jefe o será las gracias, pero si es la prueba ha sido un placer trabajar con usted, pues será, no sé, una reacción de tristeza o bueno, desconsuelo, porque sería una pérdida y todos necesitamos trabajar. Entonces, esa retroalimentación es la respuesta y su jefe a su vez enviará otro mensaje y usted responderá de la misma manera y así sucesivamente. Y la comunicación fluirá si es asertiva, que no es fácil en ninguno de los dos escenarios ni en ningún escenario, porque dar una noticia de un despido, por ejemplo, es difícil. Bueno, quizás de un ascenso no tan difícil, pero es para que veamos esa relación mutua, cómo puede variar y cómo es de compleja, dependiendo del mensaje, la interacción, el feedback o retroalimentación, el contenido del mensaje y la forma como se hace, que ojalá sea la forma más asertiva posible. No sé si les haya pasado que hayan tenido que recibir un mensaje de despido. Los leo por el chat. O si quieren compartir algo de sus experiencias, bienvenidos. Entonces allí nos vamos a encontrar de frente con los contextos y actitudes frente a la comunicación. Entonces tenemos la comunicación pasiva, que sería que si su jefe o jefa le da la noticia de un despido, pues no diga nada aún, se quede callado, porque hay que mantener las puertas abiertas. Puede ser que su jefe se lo diga en malos términos y usted se sienta maltratado. Entonces, usted no diga nada, así no esté de acuerdo con el trato, así no esté de acuerdo con lo que le está manifestando su jefe, bien sea porque no cree en sus razones o en los argumentos o fue una injusticia, bueno, por lo que sea, pero el hecho es que en la actitud pasiva no se responde. ¿Y por qué no se responde? Porque puede haber baja autoestima, porque quizás la personalidad de la persona puede ser tímida, puede ser sumisa,
Entonces, estas personas se caracterizan por tener actitudes pasivas. Entonces, les dicen algo o los maltratan en algunos casos y se quedan callados. Entonces, ese es el mejor ejemplo de actitud pasiva. Ahora, tenemos la actitud agresiva en la contraparte. Entonces, cuando se asume una actitud agresiva, y sea cual sea el mensaje, por sus pautas de crianza, tal vez por la forma de percibir el mundo, por lo que le ha pasado durante el día, por cómo se siente, bueno, puede ser por múltiples razones, hay una respuesta violenta para resolver los problemas o para resolver las situaciones que no son claras o no se está de acuerdo, que van en contra de la lógica de esa persona. Entonces, no se acepta, por ejemplo, que el jefe venga y le comunique que ya no hace parte de la empresa, por ejemplo. Entonces se va a responder agresivamente, se maltrata al jefe, porque uno también puede responder agresivamente. Puede ser que su jefe sea muy decente y le diga, pero usted responde de manera violenta, o viceversa, puede ser que su jefe se lo diga de una manera muy despectiva y muy poco empática y usted también responda de la misma manera. Entonces, en actitud agresiva es cuando hay violencia por medio, cuando se actúa de manera agresiva. Entonces se rompe la comunicación de una. Allí no hay nada que mediar, no hay nada que decir porque probablemente puede terminar mal. Bien sea que usted se fue a las manos con su jefe o su jefe con usted o palabras subidas de tono o gritos. Y entonces eso sí que va a empeorar la situación desde todos los puntos de vista. Entonces, esa es la actitud agresiva. Por otro lado, tenemos la actitud asertiva, que frente a la comunicación es la capacidad en expresar opiniones, pero con respeto, sin agresiones. Desde la demarcación del respeto, de los límites, de tolerar al otro y que el otro también sea tolerante, sin faltas de respeto. Implica no perder el control, la tranquilidad consigo mismo y con los demás. En este caso, con su jefe, si le va a dar la noticia o una noticia, bueno, que no esperamos, se puede exacerbar la emoción, se puede exacerbar el impulso. Y uno puede decir cosas quizás por la emoción o por el impulso, porque no se gestionan bien las emociones. Por eso la comunicación asertiva es tan complicada, porque la gestión de emociones es un mundo aparte, es un universo en todos los seres humanos. No sé si vieron una película que se llama, ya se me fue el nombre, discúlpenme, y habla de las emociones, cómo funciona el cerebro, cuáles se activan, cuáles son las que más están en las respuestas, más cuando hay estímulos externos fuertes o que las activan. Entonces viene la respuesta. Hace poco sacaron una parte 2, si no estoy mal, el año pasado, no sé si ustedes la habrán visto, los leo por el chat, si se acuerdan y me ayudan. Intensamente, muy bien, Lucy, gracias. Intensamente. Bueno, y el nombre no es que sea una coincidencia porque las personas sean intensas, los hombres o las mujeres, no, es que eso es lo que se viven las emociones en el cerebro y esas conexiones que hay allí. Entonces, la comunicación asertiva, lo que más difícil tiene es la gestión de las emociones.
Entonces hablamos de inteligencia emocional. Por allá Goleman en el inicio de este siglo habló de ese tema. Hay unos libros muy interesantes, David Goleman, para que lo lean. Y él se adentra en el mundo de las emociones, del autocontrol, de la respiración, de cómo todos tenemos quizás sesgos, una distorsión cognitiva o una distorsión de la realidad, y no debemos tomarnos las cosas personal y hacer un análisis de los mensajes, dejar a un lado los impulsos y comprender la diferencia. Así no estemos de acuerdo en todos los contextos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si la otra persona me va a dar una noticia como la del despido, no va a ser fácil para mí porque de una me voy a activar. Pero no debo irrespetar al otro. Por muy injusto que sea, pues tengo elementos jurídicos, tengo elementos como la tutela, por ejemplo, puedo demandar a la empresa, bueno, puedo hacer muchas cosas sin tener que recurrir a la violencia, para no llegar a maltratar a otras personas, ni de ustedes hacia sus jefes, ni de sus jefes hacia ustedes. Por ejemplo, hoy día pues se puede grabar a su jefe, usted le puede poner una demanda y le va a tener que pagar si usted comprueba que lo maltrató o que lo acosó o que la acosó laboralmente. Gracias a la tecnología hoy se puede, tiene que haber equilibrio, tiene que haber una actitud asertiva en todos los contextos. Entonces esto es muy importante entenderlo y ver que es un proceso de cada quien y en mejora, porque hay personas que no logran controlar sus emociones ni gestionarlas de una manera tal que se pueda comunicar con otras personas, sino que persiguen tener la razón, son rígidos, no escuchan. Recuerden que escuchar no es estar de acuerdo. Escuchar es escuchar y yo puedo no estar de acuerdo sin alterarme. Esto es un ideal, claro está. Llegar allá no es fácil, son procesos largos, de años, incluso muchos, para llegar allí. Hay personas, como les decía anteriormente, que no lo logran y ustedes ven que siguen siendo la misma persona siempre. Y ya nadie se desgasta discutiendo con esa persona porque quizás ya no vaya a cambiar, o de pronto sí, no sabemos, pero hay procesos que permiten cambiar. Bueno, y hay personas que quieren cambiar y hay otros que no. Entonces, como para que reflexionemos acerca de esta primera parte. Bueno, entonces, claros hasta ahí. Yes or not. Bueno, si hay silencio en la sala, parece que sí. Bueno, con las manitos me están diciendo que sí. Listo. Entonces continuamos y ya van a ver por qué esto es tan importante conectarlo con el tema publicitario, con la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Entonces, aquí nos encontramos con unos principios muy interesantes que me ayudan a entender por qué, desde una mirada general, la comunicación no verbal es la que más se utiliza. Es decir, la que no involucra palabras, sino gestos, sino actitudes, sino rasgos faciales. No sé si les haya pasado o lo hayan identificado en las otras personas que al comunicarse dicen mucho con su mirada, con sus gestos, con sus posturas, con el tono en el que responden. Es muy difícil encontrar casos que la comunicación verbal transmita más que la no verbal, por la conexión.
En consecuencia, y en estos tiempos, la comunicación no verbal se ha afianzado. Y el mayor ejemplo es, por ejemplo, cómo se comunican en las redes sociales, como Twitter, como Instagram, WhatsApp, incluso por los correos electrónicos. Entonces utilizamos emojis, utilizamos manitos, por ejemplo, como la que utilizaron hoy ustedes. Manito arriba, ¿qué significa? Eso es comunicación no verbal. Que sí. ¿Y conocen ustedes la historia, por ejemplo, de esa manito arriba? ¿Cuál es el contexto histórico de dónde salió ese emoji? ¿Quién lo sabe? A ver, lo leo por el chat, perdón. ¿Alguno tiene alguna idea? Bueno, ¿de dónde fue la inspiración de, de ese pulgar arriba? Que sabemos que es de aprobación. Pero, ¿cuál es el contexto histórico? Y no es nada chévere, es una historia muy, muy trágica. ¿Alguien? ¿O nadie? Bueno, sigamos porque si me pongo aquí a contarles todas las historias nos quedamos. Pero bueno, ay, mira, si hay, si hay respuesta. Fernández dicen de los romanos y una parte utilizado por el Imperio Romano para decir que estaba aprobado por el César, es decir, que vive o muere. Bueno, una de las partes, muy bien. Entonces, como yo soy de los instructores que les gusta dejar preguntas en el aire para que ustedes queden allí, entonces lo vamos a dejar allí hasta el final. Sigamos. Entonces, ese es un ejemplo de comunicación no verbal muy frecuente. Asimismo, entonces tenemos la comunicación kinestésica y proxémica. Entonces, la kinestésica es la que implica movimientos del cuerpo. Entonces, es cuando ustedes sonríen, por ejemplo, cuando expresan una emoción con una mirada, con el contacto visual, con la postura, con la altura, con el peso. Todo eso es comunicación kinestésica. ¿No les ha pasado que ustedes dicen algo y una persona, sin decir nada, ustedes le entienden? Por una mirada, por ejemplo. Que, uy, pero es que, ¿cómo me miró? Y ustedes dicen, uy, pero tampoco era para tanto. Entonces, viene allí una comunicación, que es muy importante. Entonces, sí es clave hacer esas lecturas. Entonces, si ustedes han tenido esa experiencia, bueno, no solo esa, sino otras, por ejemplo, cuando se suben al bus y se sientan al lado de alguien, un ejemplo, ahí va a haber una reacción. Si son observadores como yo,
se darán cuenta de algo. Y así sucesivamente. O si desocupan una silla, por ejemplo, y usted aprovecha y se sienta, ahí va a haber una reacción. Alguien lo va a mirar de alguna manera. Fíjense y verán. Hagan el ensayo y verán. Puede que no le diga nada, pero lo va a mirar. Eso es comunicación kinestésica. Ahora tenemos la proxémica, que es el límite de espacio en relación con el otro. Todo lo contrario a lo que sucede en el Transmilenio. No sé si ustedes hayan montado, les haya tocado en algún momento, pero ese espacio se pierde porque no hay cómo separarse del otro. ¿Quién sabe cuál es el límite de espacio con la otra persona para no sentirse intimidado o agredido? Y eso se marca. Más o menos, ¿cuánto? Lo leo por el chat a ver si también lo sabemos. ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos creen ustedes que es, más o menos? Bueno, mientras lo van pensando, les cuento la paralingüística. Entonces tenemos allí aspectos distintos como por ejemplo el llanto, la risa, el tono de la voz, que es clave, que esta puede combinarse por ejemplo con la verbal. Entonces el lenguaje paralingüístico será tanto verbal como no verbal, se puede combinar. Muy bien. Miremos qué escribieron en el chat. Nada. Bueno, son aproximadamente 30 centímetros, que a veces se pierde. Cuando usted ya tenga a alguien en menos de 30 centímetros, perdón, es que ya está invadiendo su espacio. Algunos dicen que 40, que es mucho, pero bueno, es, digamos, como se sienta cada quien. Dicho esto, entonces pasamos a la comunicación verbal y a ver sus características vistas luego de la comunicación no verbal. Entonces tenemos que la expresión es muy importante. Igual que en la no verbal, la voz es la herramienta y se utiliza como principal característica de la comunicación verbal. Entonces, si usted tiene el privilegio, como yo, gracias a Dios, de usar su voz para ayudar a otros, para orientar, para inspirar, es una herramienta fundamental, porque debe expresar tranquilidad, seguridad, cuando se habla de la manera que ésta sube o baja, de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto, de acuerdo al lugar, de acuerdo a las palabras con que usted se expresa, el mensaje que deja de manera muy adecuada, ojalá lo más empático posible y agradable. Entonces, eso no es que sea tan fácil. Entonces, tenemos ejercicios para moderar la voz, para modular la voz. Si eso genera miedo, si eso genera ansiedad, hay que ensayarlo. Pueden hacerlo frente al espejo, puede hacerlo ante una persona de su confianza, sea un familiar, sea un amigo, tu pareja, su mamá, su hermano. Estos ejercicios permiten aprender a gestionar las emociones, armonizar sus movimientos, su cuerpo, a transmitir confianza, que es tan importante, seguridad y asertividad. Si eso no es así, pues se pierde el control. Entonces, cuando vienen los subidones de voz o se entrecorta la voz, se pone muy plana, muy llorosa, o muy fina, o demasiado fuerte, expresando en muchas ocasiones algo que no se quiere transmitir. Entonces, eso hay que trabajarlo.
Entonces, su voz tiene una intensidad y eso hace referencia al volumen, al tono, a la entonación y al timbre, la intensidad. Entonces, imagínense que ustedes suben o bajan el volumen de la voz, dependiendo el efecto que se quiere causar. Entonces, eso viene ligado a su respiración diafragmática. Los cantantes, por ejemplo, hacen una técnica y aprenden una técnica vocal basándose allí para que su voz salga con mucho más fuerza con el aire de las cuerdas vocales. El tono también tiene que ver con las variaciones de la frecuencia o vibración de las cuerdas vocales. Entonces, de acuerdo a cómo se comporta el aire, este puede ser grave, puede sentirse mucho más grueso, puede ser más agudo, más suave, depende de la forma de las cuerdas. Esto es una impronta de cada persona, la latitud y el grosor. Si el tono de pronto se escucha diferente, si escucha fingido, esto será de acuerdo a las cuerdas vocales. Se percibirá más lento, más rápido. Entre más rápido, más grave. Si uno habla muy rápido, por ejemplo, si empieza a decir que esto es rápido y es la entonación y es la suma de los niveles de la voz, entonces ahí se rompe la armonía, es pausado, es entonado, que también es clave, el elemento de la entonación, entonces es la modulación. Se refiere a 5 tonos que existen, marcando las frases que se pretendan resaltar para no aburrir a los aprendices, en este caso los interlocutores, o por el contrario, que ustedes me escuchen. Entonces, yo no los puedo ver, pero me puedo dar cuenta si ustedes están conectados o no. Porque me escriben por el chat, porque me ponen las manitos, porque algunos me hacen comentarios. Entonces allí nos damos cuenta. Entonces hay que manejar pausas, ritmos, volumen en la entonación, que sí es muy importante para mejorar. Entonces en su material de apoyo tienen allí videos, tienen algunas sugerencias para modelar la voz, la entonación sobre todo. El timbre es un atributo que nos permite diferenciar los sonidos de las diferentes voces, la altura, la duración, identificar de quién es la voz, de acuerdo a la persona, de acuerdo al cuerpo, el diafragma. Esta puede ser agradable, puede ser melodiosa, puede ser tímida, puede ser, perdón lo que voy a decir, llorona o chillona en algunos casos. No sé si les pase a ustedes que están con una persona que tiene una voz muy estridente o que tiene una voz muy grave o muy aguda. Entonces, ahí reconocemos a la persona. Entonces, como les decía anteriormente, el cerebro reacciona inmediatamente a la voz, al oratorio, a la oratoria, perdón, de alguien. Y es necesario prepararse, preparar estos discursos con ayudas audiovisuales, estudiando los temas, teniendo escritos, teniendo ideas claves, y así en esta manera hacerlo frente al espejo. Para este ejercicio, para esta evidencia, lo van a tener que hacer, porque un publicista tiene que ser un gran orador, tiene que comunicar, tiene que interactuar con empresarios en una rueda de negocios, por ejemplo. Tiene un pitch y tiene 30 segundos o un minuto para explicarle a alguien en un ascensor su idea de negocio o su campaña publicitaria o su campaña de comunicación o su estrategia de comunicación. Entonces, sí o sí necesariamente tiene que ser un buen orador, tiene que tener capacidad de síntesis, tiene que saberse expresar muy bien, tiene que tener un discurso estructurado, tiene que modular su voz, tiene que entonar bien y tiene que saber entrar para comunicar o transmitir lo que quiere decir.
Y esto se logra a través de la práctica. ¿Se escucha con los sentidos? Sí. Muy bien. Pero más importante es prepararse. Entonces tenemos estrategias para mejorar, por ejemplo, la escucha. Eso lo van a encontrar en su material de formación, que también es muy importante. No lo quiero abordar para no alargar tanto la sesión. Y me voy a centrar entonces ya en lo que viene, que son las habilidades de un comunicador eficaz. Entonces, ¿cuáles son? Recuerden que todo comunica y todo tiene que estar armonizado. Tanto el lenguaje no verbal con el verbal, las manos, la manera de vestirse, la manera de mirar, la manera de hablar, las palabras, el tono, ya todo lo que dije anteriormente, comunica. Tener claridad que el proceso de comunicación es circular y complejo. Entonces, si hay retroalimentación, hay que fijarse en la retroalimentación, a ver si hay conexión o no. Y así sucesivamente va fluyendo la información o no, o puede interrumpirse el proceso. De acuerdo al contexto en el que ustedes se encuentren, deben asumir las actitudes, que no quiere decir que siempre tenga que ser asertiva, no puede ser pasiva cuando tenga que serlo, agresiva cuando haya que defenderse en situaciones extremas, o asertiva, y ojalá siempre asertiva, de la mejor manera. La voz es sensible de manejarse de acuerdo a los tonos, el ritmo, la intensidad, la entonación y todo lo que les señalé anteriormente a través de breves ejercicios. También van a encontrar unos videos en su material de formación que les habla de este tema. Cuando hacen una presentación ante el público, deben manejar diferentes intensidades y tonos para precisamente no aburrir al interlocutor, para que los escuche, para que les preste atención, es muy importante. Cuando haga una presentación ante el público, también puede hacer prácticas en el espejo, por ejemplo. Puede escribir un guión y repetirlo y ponerse en contexto para ganar mayor seguridad. Eso mismo pasa cuando tenga un diálogo con varias personas o con un grupo. Hay muchas estrategias. Pueden escuchar con los ojos y con la piel, claro, porque son reacciones inconscientes del lenguaje no verbal. Entonces, eso también comunica. Y usted pueda sentir para dar por entendido que está prestando atención. Deben controlar los miedos, los nervios cuando van a salir al público, cuando van a hablar en público con las demás personas. Es clave hacerlo. Y si tienen una exposición hay que prepararse y poner toda la actitud para que todo salga bien. Planificar es la clave también, cualesquiera que sea. Entonces, si ustedes siguen este decálogo, probablemente se van a poder comunicar mucho mejor. Bueno, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Sí o no? Bueno, una manito de Luz y Janet y el resto, ¿qué tal? Bueno, espero que bien. Seguimos. Entonces pasamos a la comunicación publicitaria eficaz. Entonces, ya una vez comprendidos estos conceptos, la eficacia en la comunicación, imagínense cómo debe ser para llegar a lo que yo quiero impactar, a lo que yo quiero, basándome en lo que yo quiero lograr con esa comunicación. Entonces hay mecanismos para fijar objetivos, eso ya lo vieron ver ustedes cuando vieron SEO y SEM, que son las estrategias de medición. Eso ya lo debieron ver ustedes, pero aquí recordamos algunas cosas para calibrar hasta qué punto su mensaje está llegando y planificar que esa comunicación esté de acuerdo con lo que usted quiere lograr y ajustada lo más que se pueda a los resultados esperados.
Entonces eso no es tan fácil, porque la comunicación publicitaria está mediada por una serie de variables. Entonces, sea que usted sea que gestiona información, que es un creativo, que hace relaciones públicas, que hace eventos, que hace un marketing digital, un marketing directo. Y entonces lo que vamos a ver es cómo buscar esa eficacia y que esto tenga un único significado y un único objetivo. Y así de esta manera, ¿cómo la podemos definir y cómo la podemos medir? Entonces, anteriormente, en los años 1600, de allá para acá y más adelante, teníamos mucha creatividad. Cuando no existían los medios digitales, más o menos, digamos, del 2000 hacia atrás, tal vez. Diría yo que del 90 hacia atrás, más o menos, ya cuando empezaron a llegar los medios digitales, el fenómeno de la globalización y algunos ingredientes que vinieron, entonces vinieron a jugar un papel distinto. Pero la creatividad siempre va a ser necesaria para transmitir lo que ustedes quieran. Si usted es creativo, va a transmitir, va a conectar. Eso va a tener beneficios para su campaña, para su marca, para su medio, para el mensaje que usted quiere dar, utilizar su público objetivo y puede movilizar, que es lo importante. Entonces, eso es como un mix de la comunicación. Veíamos comerciales muy creativos antes, conceptos, de hecho, del comercial o de la campaña muy creativos, y eso sigue siendo un ingrediente fundamental por muchos programas que existen, por muchos que han creado y por los medios que existen, se puede llegar a mediar, digamos, entre los dos puntos, entre lo creativo y lo tecnológico. Sin embargo, es bastante importante analizar que anteriormente bastaba con un mensaje creativo, con buena creatividad. No sé si ustedes recuerden algún comercial, el primero que se les venga a la cabeza que sea creativo, o un jingle, por ejemplo, un jingle como el de Coca-Cola o como el de queso El Vecchio, o como el de Navidad, por ejemplo, los que salen allí siempre en todos los diciembres y ya se quedaron y todos los años los ponen y no los cambian casi. El que se me viene a mí empiezo yo, el de Águila Roja, por ejemplo, el de la cancioncita de Águila Roja. Entonces, bastaba con eso anteriormente. Hoy día es diferente. Dice Berlis, el de Caldoña Gallina, muy bueno. Susana dice los comerciales de Colgate, muy bueno. Fernet dice el de sello rojo. Bueno hasta la última gota. Miren que sí funciona. O sea, todo lo que yo les estoy diciendo se basa en investigaciones y hechos reales. Ahora entonces, ¿cómo es la comunicación publicitaria actual? Pues lo que tenemos es algo muy distinto, que se basa precisamente en otras variables distintas y otros factores, bueno, más que variables, factores que ponen un nuevo escenario y caracterizan la situación de acuerdo a unos factores preponderantes que sí o sí van a hacer que esto cambie. Bueno, que ya ha cambiado de hecho. Entonces, entre los cuales se notan los siguientes.
El aumento de la competencia, por ejemplo, en todos los mercados. Entonces, hay competencia por todo lado. Entonces, tenemos miles de productos, bueno, muchas páginas web, muchas campañas, muchas marcas. Entonces, la persona que va a tomar una decisión de compra o que va a consumir, bien sea lo que sea, ustedes oferten, tiene a su alcance muchas opciones de buenos productos, de no tan buenos, niveles de calidad, imágenes, campañas, asociaciones con la marca, fidelización, campañas, de todo el tiempo está presente algo en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en la calle, una persona hablando de una marca. Entonces, esa es una de las características a la cual se debe enfrentar un publicista. La fragmentación de la demanda, por ejemplo. Entonces, anteriormente los productos quizás duraban más. Entonces, eso hacía que existieran grandes grupos de consumidores. Hoy día no. La demanda se ha fragmentado porque los productos duran cada vez menos. Diríamos que son más desechables, son más reemplazables, por decirlo de alguna manera. Dos ejemplos rápidos. Los AirPods, por ejemplo, que salieron, por poner el ejemplo de Apple, no tenían arreglo. De hecho, no tienen arreglo. ¿Por qué? Porque la batería se consume y se va consumiendo, se va consumiendo, se va consumiendo. Es decir, que no va cargando, no va cargando y va a llegar un momento que ya no cargan o su carga no dura nada y el producto está perfecto, pero no carga. Obviamente esto tiene un objetivo consumista, que los compren o que compren otros, pero que no se puedan reparar. Igual que los teléfonos, igual que qué va a pasar con los televisores, quizás con algunos ya está pasando, que se queman al año, a los 2 años. Entonces, este fenómeno está creando que un solo producto ya no atienda muchas necesidades, sino lo contrario, de segmentar los mercados en grupos pequeños de consumidores. Entonces, anteriormente no había que renovar tan rápido, por ejemplo, un electrodoméstico. Hoy día sí hay que hacerlo más rápido y con la tecnología pasa lo mismo, por ejemplo. El peso creciente, por ejemplo, del punto de venta en la decisión final de compra de un consumidor también es un factor que viene cambiando las lógicas. Dos ejemplos rápidos. Las tiendas de barrio y las tiendas de las grandes superficies. Entonces, las tiendas grandes, bueno, grandes supermercados, como por ejemplo el Éxito, como Metro, como, se me fue el nombre, Macro, utilizan sofisticadas técnicas de marketing digital, de merchandising, que influyen o que permiten actuar o conducir la decisión final de compra del cliente. Entonces lo bombardean con correos electrónicos, crean una aplicación para enviarle promociones, para enviarle descuentos, para hacerlo sentir especial, para fidelizarlo y hacer que compre allí. Mientras que la tienda del barrio pues no le puede ofrecer la misma campaña. Entonces utilizan publicidades grandes por televisión. ¿Cuándo sale una publicidad de una tiendita de barrio en televisión? Nunca. Entonces a eso se refiere este ejemplo. El aumento de la saturación publicitaria, por ejemplo. Entonces el consumidor está expuesto a muchos mensajes, es lo que les decía anteriormente.
mensajes publicitarios de todo tipo, en todo momento. Entonces ven en las redes sociales, entonces ven en la televisión, entonces salen y ven una valla, entonces abren una aplicación y hay una publicidad allí paga, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace un ruido y eso reduce la eficacia de los mensajes publicitarios y de la publicidad, porque el individuo o quien recibe en un promedio, por ponerles un ejemplo en España de un dato que tengo aquí, semanalmente recibe más o menos 1.200 mensajes publicitarios. O sea, eso está dividido más o menos en 100 y pico al día. Entonces, eso es mucho. Entonces, esa saturación lo que hace es que la forma de discriminar del usuario no sea la misma, sino que ya como que no quiere saber de ninguna publicidad o irse por lo primero que se le ocurre. La multiplicación de los medios de comunicación también es otro factor que ha aumentado de forma dramática. Entonces, es tendencia en muchos países que haya medios alternativos, que haya canales alternativos, que haya medios de comunicación masiva, que haya redes sociales, que haya aplicaciones, que haya el correo electrónico, que haya los mensajes de texto, que estén los mensajes de WhatsApp directos, cada vez más rápido y más difícil de controlar. Entonces, en los años 90 por allá, hace 30 años o más, había 2 canales de televisión o 3. Unos anunciantes, punto. No había más. Lo que se promocionaba por televisión o por radio. Ya. Hoy día no. Con las redes sociales se multiplicó y sigue saliendo. Están las redes como TikTok, por ejemplo, que también promocionan. Todos los que quieran crear y hacer contenido hacen, promocionan su propia marca, sus marcas, y los que son influencers promocionan una marca, muestran una marca, etcétera. Entonces, hay muchos canales de comunicación, canales de televisión, por internet, medios digitales, telefonía celular, por todas partes, por Spotify, por YouTube. Bueno, no quiere escuchar mensajes, entonces pásese a Premium, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que la elaboración de un plan de medios sea mucho más costosa y que la estrategia se tenga que pensar mucho mejor. Entonces, en su material de apoyo les aparece un cuadro muy interesante que pueden ustedes analizar con más calma. Para entonces ya irnos nosotros a los objetivos de la comunicación y la medición de la eficacia, que es el tema importante. Entonces, miremos primero rápidamente qué es importante a la hora de comunicar y medir la comunicación. Pues tenemos que tener unos objetivos y esos objetivos tienen que ser claros y tienen que ser claves. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren generar recordación? ¿Quieren aumentar sus ventas un 20%? ¿Quieren promocionar un nuevo producto? ¿Quieren saber la percepción de su producto? Entonces, tiene que estar un objetivo claro. Entonces, si van a generar recordación, por ejemplo, es muy importante medirlo, porque si se genera una estrategia de comunicación para generar recuerdo, debo conocer si eso generó el impacto que estaba buscando. Entonces, hay unas métricas que vamos a ver más adelante para lograr llegar allí. Como si voy a hacer, por ejemplo, o a generar intención de compra. Entonces, de igual manera, tendré que realizar el análisis de mi estrategia y lanzarla de tal manera
que me dé el resultado de la inversión que hice. No sé si están viendo esta diapositiva anteriormente, pero bueno, aquí está, por si acaso. De pronto no paso por la presentación, pero bueno, allí está. Si quiero generar, por ejemplo, contactos, entonces quiero hacer una base de datos o quiero generar leads, entonces es una respuesta directa que se utiliza con una página web, por ejemplo, o una estrategia muy creativa en contacto directamente con el consumidor. Entonces, todo esto también se puede medir. La generación de ventas, por ejemplo. Entonces, esto ya es más complejo, ya eso es para empresas organizadas, bueno, que ya están vendiendo. Entonces, tendré que generar primero cuánto puedo incrementar con la estrategia de comunicación. Entonces, tendré unas ventas normales, por decir algo, un número X o Y, quincenales o mensuales. Entonces, tendré que basarme en esas ventas para mirar con el estímulo de marketing o con la estrategia cuánto puedo aumentar. Un 10%, un 15%, quizás más, quizás menos. Entonces, tengo que analizar muchas variables, muchos factores. Ya ustedes de pronto han visto esto anteriormente en la estrategia de marketing y publicidad, pero lo importante es que lo puedo medir o medir si esto está siendo eficaz o no. Entonces, tenemos cómo medir estos objetivos de los que les hablaba anteriormente. La generación de recuerdos, la generación de intención de compra, la generación de contactos o leads y la generación de ventas. ¿Cómo puedo hacer yo para medir esto? Entonces tengo primero definir objetivos claros. Como les decía anteriormente, antes de lanzar una campaña hay que establecer los objetivos. Utilizando la metodología SMART, que yo estoy seguro que el profe Jaime se las enseñó, o la profe Viviana también se las tuvo que haber enseñado, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Por ejemplo, aumentar las ventas en un 20% o incrementar el tráfico web en un 30%. Segundo, analizar las métricas clave. Entonces, existen métricas para medir, por ejemplo, el tráfico, para medir como Google Analytics, por ejemplo, que les van a medir eso lo tuvieron que ver ustedes cuando vieron las estrategias SEO y SIM, que están, me imagino, contextualizados con esto, de acuerdo a la acción deseada. Entonces, si es comprar, si es registrarse, si es interactuar con la publicidad, si es generar reconocimiento de marca, si es analizar el retorno de esa inversión en publicidad, existen muchas. Para que las analicen y las puedan implementar. Fuera de eso existe, por ejemplo, el análisis de tráfico web. Entonces, vuelvo al tema de Google Analytics. Les va a permitir analizar cuántos likes salen también, por ejemplo, cuánto tiempo dura la gente conectada en su página web, cuántas visitas, cuántos me gusta. Una vez implementada la estrategia de comunicación o la campaña. Seguimiento de las interacciones. Entonces, estas se utilizan más para redes sociales, entonces el nivel de seguidores que llegan, los me gusta, los comentarios, si son positivos o negativos, si aportan o restan.
qué tan comprometidos están los usuarios y si eso resuena, si su mensaje y su estrategia de comunicación resuena. Tenemos encuestas y retroalimentación, entonces allí tendré que preguntarle directamente a los clientes o consumidores si le gustó la campaña, si no le gustó, cómo supieron de su producto, cómo se enteraron que usted hizo un lanzamiento, qué los motivó a comprar, por qué compraron, o a actuar o a moverse. Análisis de ventas, entonces, es comparar las ventas de antes con las de ahora, o las de antes con las de después de la campaña, si esto se incrementó, si disminuyó, si la campaña funcionó, si fue un fracaso. Entonces eso les permite ajustar. Si compraron o no su producto, si se enteraron o no de su producto, que es clave también. Segmentación de la audiencia tiene que ver cómo los diferentes segmentos de su audiencia respondieron a la campaña. Entonces, eso les puede ayudar a entender qué mensajes llegaron más o qué resonó más con cada grupo de los que ustedes tengan segmentados, qué les gustó más o como que resonaron más. Realizar pruebas también con diferentes versiones de anuncios, con piezas gráficas. Eso les hará identificar qué elementos funcionan mejor, qué textos funcionan mejor, qué imágenes funcionan mejor, qué técnicas de las que ustedes están utilizando en cuanto a imágenes gráficas son más efectivas. En cuanto al llamado de la acción, cuáles movilizan más y cuáles menos. Analizar la competencia también sirve para mirar cómo se comportan ellos, qué están publicando en campañas similares a las de ustedes. Esto les puede ofrecer una perspectiva objetiva sin darse látigo sobre el rendimiento de sus estrategias de comunicación. Y por último, pero no menos importante, puede generar análisis e informes. Entonces, algunas de las herramientas que ustedes ya vieron generan informes para evaluar rendimientos de las campañas a lo largo del tiempo, si funcionan, si no funcionan, si hay que hacer ajustes, hacerlo a tiempo y en tiempo real para futuras estrategias. Al combinar todo esto es posible que su estrategia de comunicación publicitaria sea eficaz y logre los ajustes necesarios para cumplir, como dijimos al inicio, su objetivo principal. Bueno, creo que hasta allí estamos claros. No sé si haya sido clara la explicación. Tenemos formas de medir la eficacia, pues en su material van a encontrar varios de los elementos para que la puedan medir de la mejor manera. Pues parámetros de econometría, por ejemplo, que son claves también. Por último, les quiero hablar de la clasificación de los modelos de la comunicación, así rápidamente, que son claves y que son súper interesantes que los apliquen, ojalá que los midan, que los pongan en práctica y que de esta manera se logre llegar a lo que ustedes estaban buscando. Entonces, tenemos unos modelos que son racionales, que son, como dice su nombre, están centrados en el producto, entonces estarán centrados en las características del producto, en los atributos del producto, en mostrar al detalle el producto, entonces aparecerá para qué sirve el producto, los alcances del producto, incluso en algunas ocasiones atributos o características específicas del producto. Esto va más dirigido entonces al cerebro racional de las personas que son analíticas y en los dos procesos mentales que se pueden dar en el momento de la decisión o del análisis de la información. Entonces utilizan los dos
procesos, el de la precorteza frontal y el de el análisis posterior, que ya se da cuando se analiza y no se deja uno llevar solamente por emoción, sino que pasa al segundo proceso de análisis del cerebro. El racional, entonces, tiene que ver con campañas y productos de comunicación que van a casos reales, tal vez, que muestran una realidad concreta y lógica. Ojo a esto que es muy importante, que va a tener una lógica que casi aplica o que casi es transversal a todos los públicos. Entonces es un comercial como el de los de la tos o los de los jarabes de la tos, por ejemplo. Muestran los atributos del jarabe, para qué sirve puntualmente y racionalmente, que no es tan agradable quizás para lo emocional, pero se ven los atributos del producto. Tenemos el racional empático, que tiene que ver con una posición racional pero empática frente a lo que percibe el consumidor, es decir, poniéndose un poco en los zapatos del consumidor para que se perciba o se transmita que el producto entiende la situación, el consumidor o consumidores. Tenemos los emocionales, que son mucho más efectivos que los anteriores. ¿Y por qué lo digo? Porque estudios e investigaciones muestran que las personas, casi en el 70 o 75%, toman las decisiones basándose en las conductas emocionales o en los impulsos, porque viene conectado de tal manera con el cerebro que la conducta viene a ser conducida por la emoción. Entonces, tenemos ejemplos muchos de comunicación no verbal, como por ejemplo cuando ustedes van a los centros comerciales, encuentran un olor característico, una música característica. Entonces, entre más positivo y entre más dopamina, entre más oxitocina, entre más sustancias positivas para su cerebro segregue, o esa sensación sea más desbordante, más fácil va a ser que usted compre, o que tome una decisión de compra, o que se enganche, o que recuerde la marca, o que reconozca la marca. No sé si les ha pasado que por un olor característico ustedes identifican una tienda en un centro comercial, X o Y. Entonces eso está centrado en el consumidor, y el clásico es el que hablábamos al principio, donde bastaba solamente con una recordación de un momento, de un jingle, de un comercial, de un momento, de una experiencia. Mientras que los emocionales centrados en el consumidor, pues ya es una experiencia más específica. Incluso lo que usan las redes sociales. Hoy día, véanse el documental de Netflix que se llama Redes Sociales. Y ahí habla y muestra muy claramente cómo controlan la conducta de los que usan las redes sociales a través de sus rasgos faciales. Pues está tan estudiado esto que según sus rasgos faciales pues les van a mostrar experiencias que les gustan. Entonces eso va a permitir que ustedes estén ahí conectados, scrolleando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 8 horas. Bueno, espero que no sea su caso, pero sucede muy a menudo. Entonces, son experiencias emocionales netamente, porque es lo que va a moldear y dirigir la conducta, controlar la conducta prácticamente a través de sus emociones. Y los de fama, pues que ya, como su misma palabra lo dice,
Entonces es cuando se utiliza alguien famoso para comunicar. Entonces los guayos que tiene Messi, nadie va a cuestionar los guayos porque los tiene él. El resto sobra. Entonces, por la afinidad emocional con el personaje, quiero esos guayos, o quiero la camiseta de la selección Colombia, o la camiseta de un jugador X o Y, o quiero el producto de belleza que usa X o Y artista, cantante famoso, actor famoso, reconocido, porque para el cerebro va a ser más cercano, va a ser más familiar, y probablemente lo que va a suceder es que usted tome la decisión por confianza, por cercanía, y eso es un modelo de comunicación efectivo. Entonces, dicho esto, la más efectiva que existe es la emocional. Por lo que les expliqué anteriormente, no lo digo yo, lo dicen las cifras, lo dicen los estudios, los invito a que los consulten y se darán cuenta que sí o sí la conducta se va a controlar desde el punto de vista del consumo más por la emoción. Y la decisión de comprar viene de la emoción y viene de una conexión emocional. Bien, ya se nos fueron hora y media. La verdad no tenía pensado que nos demoráramos tanto, pero bueno, todo es importante. Bueno, mis estimados aprendices, entonces, de lo que les hablaba en el mensaje del grupo era importante, porque vamos entonces a hacer la primera parte de la evidencia. Bueno, obviamente no vamos a terminarla quizás por cuestiones de tiempo, pero pues mientras les voy explicando la evidencia, ustedes la van haciendo. Entonces eso se basa en unas preguntas que ya les voy a formular. Ya les muestro unos ejemplos para que sepan qué es lo que hay que hacer para hacer esta evidencia. Bueno, entonces lo primero que les quiero contar es que esta evidencia se llama Reflexiones sobre la introducción a la comunicación. Es una evidencia grupal. Va de marzo 12 a 19 de 2025. Las instrucciones están en la plataforma Sajuna, que me dispongo a abrir en estos momentos. Espero que no esté fallando. Por estos días ha molestado bastante, pero pues espero que no sea el caso de hoy, para poderles mostrar y que pues vayan pensando en las preguntas. Si tienen preguntas o si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento, pues la vayan pensando. Todavía no la vamos a hacer, váyanla pensando. Bueno, ya puedo ingresar. Entonces voy a ingresar a su ficha, que es la 16, para mostrarles la evidencia de que es lo que vamos a empezar a hacer ahorita en 5 minutos. Listo. Entonces ya les voy a compartir pantalla. Permítanme un momento. Listo. Entonces dejar de compartir aquí. Vamos a compartir en Sajuna. Compartir. Bueno. Entonces, mis queridos aprendices, tenemos aquí la fase de planeación. Bueno, ustedes ya saben, estamos en las evidencias de la guía de aprendizaje 3. La evidencia está aquí. Reflexiones sobre la introducción a la comunicación. Entonces, esta evidencia se divide en dos partes, como lo dice aquí mi guía de aprendizaje. Aquí la pueden encontrar, ustedes ya conocen.
Bueno, no me mostró la guía, entonces ya se las voy a volver a compartir. Listo. Entonces, la guía de aprendizaje, ¿qué me dice? No, otra vez, permítanme. Mientras tanto, quiero que me cuenten si está claro por el chat, si tienen alguna pregunta, que le vayan escribiendo allí o no. Ahora sí. Listo. Entonces aquí está su guía de aprendizaje. Vamos a analizar esto rápidamente. Dice, la evidencia se llama reflexiones sobre la introducción a la comunicación. Entonces dice, primera parte, de forma individual responda las siguientes preguntas según lo que acabamos de ver y sean francos con ustedes mismos. Por favor, háganlo en un Word, háganlo en un papel allí, en un borrador, como quieran, en su celular, escríbanlo en un WhatsApp de confianza, pero hagamos el ejercicio. Primera parte, de forma individual, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis mejores cualidades para hablar? Entonces, eso es de ustedes mismos con ustedes mismos. Estas preguntas son individuales. Entonces, la evidencia debe venir con estas preguntas resueltas. Primera parte. ¿Cuáles son sus mejores cualidades para hablar? Entonces, contéstenlo ahí rápidamente. Primero. Segundo, ¿cuáles son sus principales defectos al comunicarme con los demás? Todos tenemos cualidades y defectos a la hora de comunicarnos, sí o sí. Entonces, tranquilos, no pasa nada. La idea es que son mejores, estimados aprendices. La idea es que ustedes mismos reconozcan cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. No, mi fortaleza es que hablo en público, me expreso bien, soy abierto, soy sociable, mi tono de voz me favorece, soy asertivo, sé escuchar, tengo cualidades de escucha, bueno, las que sean. Entonces, las colocan allí. Ahora, ¿cuáles son mis principales defectos al comunicarme con los demás? No, que no escucho a los demás. A veces, cuando alguien piensa distinto a mi opinión, tiendo a molestarme o soy pasivo, permito que me regañen, que me baseen y no digo nada. ¿Sí? Entonces, eso es de ustedes mismos con ustedes mismos y eso es individual. Repito, esta evidencia es grupal, pero estas preguntas deben resolverlas ustedes individualmente y anexarlas a la evidencia. No es con normas APA, no se preocupen, solamente es resolverlas, estas preguntas que están aquí. Después haga la lectura del artículo Comunicación Publicitaria Eficaz, eso lo encuentran en el anexo de la evidencia para hacer la segunda parte. Tiene que responder esta pregunta también. ¿Cuál es el método de comunicación publicitaria eficaz para usted, según su concepto y según esta lectura del documento que está allí, que es un resumen de lo que yo les traté de explicar y transmitir, de lo que se les orientó anteriormente? Entonces, esas preguntas deben estar resueltas y contestadas. Segunda parte, ahora con su grupo, o si trabaja individualmente y con la MIPYME que tenga, observe un video que también está allí en anexo a la evidencia, que dice Consejo para Emprendedores, y resuelva las siguientes reflexiones. ¿Por qué las empresas deben realizar estrategias de comunicación?
¿Qué pasaría si una empresa decide no hacer estrategias de comunicación? ¿Qué papel jugaría un experto en comunicación en las estrategias comerciales de una empresa? ¿Es adecuado que un empresario realice él mismo las estrategias de comunicación de su empresa? ¿Por qué? Entonces, en los grupos que ustedes tengan conformados en estos momentos, o si trabaja individualmente, debe hacer un dramatizado, un video, con los roles de los empresarios y publicistas, que den respuesta a cada una de las preguntas que dije anteriormente. Entonces se debe generar un video denominado video comunicación y estrategia. Y eso es lo que se debe cargar junto con las respuestas de cada uno de ustedes. Entonces, me van a decir, pero profe, ¿cómo así? No entiendo nada. ¿Cómo así que una es individual y otra es grupal? Bueno, entonces la primera parte la contesta cada uno de ustedes individualmente y la tiene lista para anexarla. En su grupo, si lo tiene, entonces hacen el video. ¿Qué video van a hacer? Les voy a mostrar aquí un ejemplo rápidamente de un video de otros aprendices, de otra ficha, para que ustedes se puedan guiar y les quede claro qué es lo que tienen que hacer en sus grupos de trabajo. Ahora, no, profe, es que yo estoy trabajando solo. Entonces, o sola. Entonces, ¿qué hago? Bueno, también lo puede hacer. Entonces, aquí les voy a compartir un corto video. Digital. Esto lo hicieron aprendices de otras fichas. 186310, desarrollo publicitario. Entonces, miremos Natalia Andrea Patiño lo que hay Holguín. que hacer. Daniela Mosquera Hernández. Miren que el Diomedes video no Núñez es Hurtado. largo, Eymar es muy Andrés corto, Figueredo o Rojas. puede ser muy corto. Las empresas deben realizar estrategias de comunicación para aumentar la visibilidad y reconocimiento de marca, construir relaciones sólidas con los clientes, educar al mercado sobre sus productos o servicios y adaptarse a las tendencias cambiantes. Además, estas estrategias son cruciales para gestionar la reputación, generar demanda, obtener una ventaja competitiva y permitir la medición y ajuste de las tácticas en tiempo real. Invertir en marketing y publicidad impulsa las ventas y establece una base sólida para el éxito a largo plazo. Aunque se debería explorar la posibilidad de que estas estrategias pueden ser costosas, no siempre necesarias para todos los tipos de negocios, y que algunos empresarios exitosos han prosperado sin enfoques formales de comunicación. Pero las estrategias de comunicación son esenciales para aumentar la visibilidad, construir relaciones con los clientes, gestionar la reputación y adaptarse a las tendencias del mercado. Por eso es crucial establecer metas claras y específicas para cualquier campaña publicitaria. Esto no solo ayuda a enfocar los esfuerzos y recursos, sino que también facilita la evaluación de la efectividad de la comunicación. Somos Talento Digital. Bueno, listo, estimados aprendices. Entonces, como les dije anteriormente, es como un debate. Si ustedes se dan cuenta, si trabajan solos, porque me van a decir, pero profe, es que yo no trabajo con nadie, yo estoy solo contra el mundo publicitario. Entonces no hay problema. Ustedes pueden hacerlo con alguien. Bueno, ustedes pueden hacer los roles de los que están a favor de las estrategias, por ejemplo, de alguien que esté en contra de las estrategias, alguien que esté a favor de contratar a una persona experta en comunicación o una persona que no está de acuerdo. Y mostrar las dos posiciones, ustedes mismos lo pueden hacer. Entonces lo pueden hacer por una videollamada de Meet y se graban o una videollamada de Teams o pueden utilizar Canva. Hay muchas formas de hacerlo. Pues ya es ustedes y su creatividad. No tiene que ser largo. Si ustedes se dan cuenta, ellos se demoraron 2 minutos, pero con la capacidad de síntesis, pues mostraron la importancia de estas preguntas que estábamos viendo anteriormente, que son las preguntas que están en la guía de aprendizaje.
Entonces, ahora viene la pregunta del millón, estimados aprendices, mientras les comparto la asistencia. Pregunta. ¿Ustedes trabajan en grupo? ¿En esos momentos tienen grupos de trabajo o no tienen grupos de trabajo? Ahí les compartí la asistencia para que por favor la vayan diligenciando. Sí, señor, tenemos grupos de trabajo. Lucy, tú tienes grupos de trabajo, ¿sí? Y Derlis Sí, señor. también, ¿sí? No, profe, yo estoy trabajando sola. Trabaja sola, perfecto. Laura Profe, Valentina una trabaja sola. pregunta. Y Susana trabaja Si sola. uno, Sí, ¿hasta cuántas personas señora. puede ser el grupo? Pues el que tengan conformado. ¿De cuántos Solo ese, integrantes o es el? sea, Sí, supongamos solo si el otra tuyo. persona trabaja sola, no se puede adherir a mi grupo, porque solo tenemos un grupo de 2 personas. Solo el tuyo. Pues se podría, pero entonces tendrían que aclararlo. Digamos, en el debate y en la dinámica de la evidencia se puede, pero no significa que sea el grupo de trabajo, ¿no? Sino, si es de 2 personas, no importa, pueden hacerlo los dos y si alguien más se quiere vincular para esta evidencia, para hacerlo dinámico, me parece buena idea, lo pueden hacer, no hay inconveniente. Pero pues, o sea, sirve que la persona, o sea, le coloquen su nota y todo. Sí, sí, claro que sí. Ah, entonces sí se puede. Sí se puede, sí. Sí se puede Ok. porque esto es como un dramatizado, ¿no? Es como un debate. Entonces pueden participar varios. Pues mi idea inicial era hacerlo en la misma sesión, pero es que no se conectan lo suficiente. O sea, tendríamos que tener al menos unos 15 o 20 aprendices para armar los grupos y hacer la grabación de la evidencia. Y pues se demoraría mucho tiempo explicarles o darles la explicación y después la evidencia. Entonces, pues por el grupo de aprendices sería un poco difícil. Pero si ustedes quieren, no hay problema. ¿Listo? ¿Sí es clara la explicación o no? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, los que trabajan solos, me ha pasado en otras fichas, entonces me dicen, no, profe, es que yo no tengo, entonces lo pueden hacer con su pareja, lo pueden hacer con un amigo, lo pueden hacer con otro compañero, de la misma ficha, incluso, que les ayude, también se puede, y no importa, no les voy a poner mala nota por eso, no, al contrario, porque es una manera de colaborarse. Entonces, yo ya sé que ustedes lo están haciendo porque trabajan solos, o algunas trabajan solas, o solos. Entonces, no hay lío. Los que no tengan grupo de trabajo pueden valerse de algún compañero, de algún amigo o de alguien que no esté en el tecnólogo y les haga las preguntas, por ejemplo, y ustedes responden o les hacen una sugerencia que nada que ver con las estrategias publicitarias, entonces ustedes le responden. Entonces es una dinámica como chévere, algo bien creativo puede ser. Y entonces cada uno entrega la evidencia individual con el video que haya grabado con su grupo y entrega su documento con las preguntas resueltas, que también están en la guía. Entonces, primera parte, las preguntas resueltas, segunda parte, el video de la interacción o el dramatizado o el debate con su grupo de trabajo, haciendo un ejercicio bien interesante con el tema del debate, que eso es lo importante. A mí me interesa que aprendan, mis estimados aprendices, que aprendan por qué la comunicación es importante en una empresa, por qué las estrategias de comunicación son importantes y por qué no puede ser cualquier persona que maneje las estrategias de comunicación en las empresas, sino que muy por el contrario son fundamentales y que ustedes muestren ese nivel de apropiación. Ya a estas alturas lo deben saber, ya con lo exigentes y lo rigurosos que son la profe Viviana y el profe Jaime, en las evidencias anteriores, pues ya deben estar manejando este tema muy bien. ¿Listo? ¿Listo, estimados aprendices? ¿Sí es claro? ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces vuelvo aquí a mi diapositiva ya para
ir cerrando la sesión. Entonces les voy a compartir por último nuestra actividad de interacción, que es un test de lo que vimos hoy, para que lo desarrollemos en 5 minutos y nos despidamos. Entonces, Profe, qué aquí pena, está, yo me tengo que desconectar, señora. pero gracias por todo. Ahí lo No, alcanzas a hacer. es que ya es muy tarde para mí y mañana madrugo, por eso Qué nomás. pena. Listo, qué pena contigo. Listo. Mira, ahí, Bueno, ahí está, es de EducaPlay, entonces para que lo hagas. Y dale, mandar el pantallazo al grupo, los que dale. quieran. Bueno, gracias. ¿Listo? Feliz noche para Con todos. mucho gusto, Lucy. Que estés bien. Gracias por tu presencia. Entonces, los que nos quedamos aquí pueden hacer la actividad. Denle clic y pues ahí nos damos una idea cómo nos fue, si se transmitió la información, si no, tranquilos, a ver cómo nos va. Y entonces comparten el pantallazo al grupo o me lo envían por acá, como quieran. No se van a demorar más de 5 minutos. Entonces podemos empezar si quieren ya. Les voy a dar entonces, son las 8:21, volvemos a las 8:25. Espero que ya esté resuelto. Y si quieren pueden enviar el pantallazo al grupo. Y bueno, mientras tanto, si hay alguna otra pregunta que debamos resolver, entonces, pues me cuentan o me lo pueden escribir por el chat. Entonces ya nos vemos en 5 minutos y terminamos la sesión. Entonces adelante, denle clic aquí al EducaPlay, está muy interactivo. Son creo que 8 o 10 preguntas para que las vayan resolviendo. Si quieren les voy a compartir también el enlace por el grupo para que si les queda más fácil por ahí lo desarrollen. O los que lo quieran hacer, no hay problema. Listo, estimados aprendices, ya se los compartí. A ver cómo nos fue. Miremos. Muy bien, lo puedes compartir, por favor. Derly. Muy bien. Puedes compartir, por favor. Luz.
Luz. Laura Valentina. ¿Lo puedes compartir, Laura Valentina, por favor, al grupo? Muchas gracias. Y muy bien, les fue muy bien, excelente. Muy bien, los felicito. Y Susana, también lo puedes compartir, por favor. Listo. Entonces, pues esto también es una motivación para sus compañeros, para que nos demos cuenta que se aprende algo nuevo y para ver si vemos más participación en estas sesiones para que podamos avanzar mucho más en los temas. Entonces, los escucho, mis estimados aprendices, si tienen alguna otra pregunta, si no, para ir cerrando. Bueno, como no hay más preguntas, entonces vamos a detener la grabación. Listo.